Una vida apasionante, una vida confusa la de Mata Hari. Una leyenda todavía viva, con 2 biografías en el mercado, con nuevos datos, sobre uno de esos episodios enigmáticos de la Primera Guerra Mundial. ¿Fue realmente un espía Mata Hari? ¿Fue, como alguien dijo, ese nombre en clave, H-21? Mata Hari dijo: los sueños son plata, pero mis memorias son oro puro. Y es que a todos conoció, todos la amaron, todos la quisieron poseer, como la más fina, como la más relumbrante de sus joyas. Lo triste es que al final todos la abandonaron. Mata Hari se interesó por España, viajó a España, estuvo alojada en el Ritz, se interesó muchísimo por la gastronomía, viajó a Galicia, a Vigo, a Cádiz, a Barcelona. Disfrutaba enormemente con el ajenjo y sobre todo con el cocido madrileño, la pirrada, el cocido madrileño. Mata Hari, aquella holandesita que encontró en Java la raíz que siempre buscó, las danzas exuberantes, el resplandor, las ganas de vivir. Empezó ya madurita a triunfar, pero en los pocos años que estuvo vigente, conquistó el corazón de la vieja y rancia Europa. Viajemos, por tanto, en el tiempo para descubrir una de las almas más inquietantes en ese trasiego del 19 al 20. Es la historia de Mata Hari. Esta noche os vamos a contar en nuestros pasajes de la historia una de las leyendas creadas en torno a una de las divas que vio el mundo. Es la historia de Margareta Gertrude Nebel, es la historia de Mata Hari, aquella que los malayos llamaron el ojo del amanecer, el ojo del día. Aunque los malayos, cuando hablan de Mata Hari, es la concepción que tienen del sol. Y ciertamente Mata Hari iluminó Europa con sus danzas, con sus giros, con sus contorsiones, con su amor, durante muchos, muchos años. La historia de una apasionada llamada Mata Hari. Debemos buscar en las raíces de esa historia. Hablemos de la vieja Europa, en el año 1876. Llegaban las noticias de las guerras indias en los Estados Unidos. El Imperio Británico seguía siendo el imperio más grande, hasta entonces jamás creado. En España acaba de llegar un jovenzuelo, su nombre Alfonso XII. Los alemanes estaban muy confiados después de su gran victoria frente a los francos, frente a los franceses, en la guerra franco-prusiana. Y se comenzaba a ver los albores del imperio austrohúngaro. Y en los Países Bajos, en Holanda, en Lutgarden, una ciudad provinciana, nacía la joven Margareta Gertrude. 1876. Se puede decir que Margareta tuvo una infancia feliz, una buena educación para lo que se acostumbraba a dar a una niña en ese último tercio del siglo XIX. Era hija de un burgués, hija de un empresario fabricante de sombreros. La niña era bellísima, una larga melena morena, unos profundos ojos negros, una cara inocente, ingenua, pero a la vez equilibrada, y unas medidas perfectas. Lo que se dice una niña, después una adolescente adorable. Y en ella se fijó un buen oficial colonial. En aquellos momentos Holanda contaba con posesiones en las Indias Orientales. Java estaba al alcance de la mano de muchísimos oficiales para que vieran cómo se promocionaban sus carreras. Y este oficial, MacLeod, se fijó en ella. Claro, todos se fijaban en ella. Pero el padre eligió a este oficial, porque pensaba que gracias a él, su niña podría ver mundo, podría conocer a la alta sociedad, podría codearse con los mejores. No podía sospechar el padre que su hija tomaría eso al pie de la letra. Ella apenas conocía a MacLeod, apenas conocía a ese oficial holandés, pero bueno, con 19 años se casó. Y empezó la gran aventura de Margareta Gertrude, empezó la gran aventura de la que sería después Mata Hari.
1897, en la isla de Java, la gran posesión colonial de Holanda, una isla de 132.000 kilómetros cuadrados. En la actualidad, ahí está la sede, ahí está la capital de Indonesia, Yakarta, una ciudad abrumadora de casi 10 millones de habitantes. Una isla de 132.000 kilómetros cuadrados con casi 80 millones de habitantes. ¿Os hacéis una idea de cómo es el asunto? Pero en 1897, hace 103 años, Java era algo más. Java era la ilusión, Java era la aventura, Java era el contacto con lo exótico. Y para la joven Margareta, que venía del frío, que venía de una sociedad casi congelada, fue un descubrimiento absolutamente asombroso. Margareta entró en contacto con el sol, entró en contacto con la jungla, con las costumbres tribales, con las viejas danzas del amor, y empezó a sentir que algo en su interior comenzaba a nacer. Y era su contacto con la sensualidad, un sentimiento desconocido por ella hasta ahora. Con 21 años entró en contacto con las poblaciones locales. Su marido, muy empeñado en sus campañas, en su promoción, en su ascenso, pues no atendió todo lo bien que debiera a la joven Margareta. Y aunque tuvieron prole, porque la tuvieron hijos, Margareta iba a lo suyo, una joven alocada, acababa de descubrir un mundo nuevo. Por las noches, gracias a la complicidad de sus criados, se internaba en la jungla y participaba de las danzas tribales, participaba de las danzas rituales, y las aprendió, a fe que las aprendió. Dicen que se volcó de tal manera que abandonó un tanto la educación de sus niños, y que a lo mejor, fruto de la envidia que una de las criadas la tenía, llegó el envenenamiento de su hijo pequeño, que por otra parte era el preferido del oficial MacLeod. MacLeod esto nunca se lo perdonó. Dicen que Margareta jamás tampoco se lo pudo perdonar a sí misma. Pero algo había arraigado en el espíritu de Margareta. Esas danzas siempre la acompañarían, esas noches alocadas, danzando en torno al fuego. Allí aprendió cómo era el amor, cómo era la sensualidad y posiblemente cómo era la sexualidad de la jungla. En el año 1902, la relación con su esposo estaba muy deteriorada, sumamente deteriorada. Y en 1903 regresaron a Holanda. Margareta seguía siendo Margareta, pero ya no era la misma joven que había abandonado Holanda hace unos años. Y al poco se separó, se divorció, aunque conservó el nombre durante un tiempo. Estamos en 1905. Margareta llega a París. Allí establece su domicilio y se presenta como la danzarina señora MacLeod. Tenía 29 años. Fue la presentación en sociedad de MacLeod, de la señora MacLeod. Pero en 1906 pensó que ese nombre era demasiado costumbrista y optó por otro, buscando en sus viejas raíces ya de la isla de Java. Y ahí nació, en 1906, cuando tenía 30 años, algo mayor para la época, la exuberante danzarina javanesa Mata Hari, la hija del amanecer, la hija del sol, la hija del día. Y comenzó a fascinar a París. El casino, el Olimpia, todas las salas se disputaban la belleza de Mata Hari. Todos querían averiguar qué pasaba con esa exuberante bailarina javanesa. Todos pensaban que procedía de allí. Tal era el empuje, tal era el brío que mostraba en sus danzas, que nadie dudaba sobre la proveniencia de